Ayer el gobierno de Javier Milei, que dice que no tiene plata para nada, no hay plata para las universidades, no hay plata para los docentes, no hay plata para los jubilados, no hay plata para comprar alimentos, no hay plata para repartir medicamentos a las personas que no los pueden pagar, pero sí hay plata para los espías. Ayer decidieron en el boletín oficial destinar 100.000 millones de pesos extra, 100.000 millones de pesos extra para la Secretaría de Inteligencia, la CIDE, que se volvió a llamar CIDE hace unos días, y que sean de carácter reservado, o sea que no se sepa cómo se van a utilizar. El año pasado la CIDE también tuvo gastos reservados. Es normal que la CIDE tenga gastos reservados, lo que no es normal es que tenga tantos y que todo el presupuesto de la CIDE sea reservado. No es necesario que un organismo público, como es la Secretaría de Inteligencia, tenga todos sus gastos sin explicar para qué son. Sí, seguramente no, sí algunos específicos que se autorizan y que tienen que ser reservados. El año pasado esto fue del 4% del total del presupuesto de la CIDE fue reservado, de lo que era la AFI, el 4%. Ahora va a pasar a ser más del 70%. Eso es un problema para la democracia, porque si uno revisa la historia de esos fondos reservados, la CIDE tiene larga data. De hecho, fue creada no con este nombre, sino como Coordinación de Informaciones de la Presidencia durante el primer gobierno peronista, ¿sí? Pero fue rebautizada Secretaría de Informaciones del Estado, la CIDE, en la dictadura de Eduardo Lonardi. Ese bautismo que hizo la dictadura de Lonardi lo volvió a poner ahora el gobierno de Javier Milei. Y ahí empiezan a aparecer los fondos reservados, que en general fueron muy utilizados tanto por Lonardi como por Juan Carlos Onganía, ¿sí? Que por una ley secreta, la ley 18.302, ¿sí? Estableció que los gastos reservados solo podían existir en los presupuestos de los organismos vinculados a la seguridad del Estado. Ellos decían seguridad del Estado, obviamente en medio de una dictadura. También tenían en ese momento gastos reservados la Secretaría General de la Presidencia y otros organismos. Y después se fue ampliando también al Ministerio de Defensa, Cancillería, Ministerio de Interior, etcétera. Pero bueno, siempre el tema fueron los gastos reservados de la CIDE, que en todas las dictaduras funcionó, y sobre todo durante la última, no para lo que tenía que hacer, sino en ese caso para la persecución interna. Yo siempre les hablo del general Carlos Martínez, que era el hombre responsable de los servicios de inteligencia durante la dictadura, y siempre les digo que era peor que Videla, porque el que ejecutaba, planificaba, hacía las tareas de inteligencia y marcaba a quién había que secuestrar, torturar y detener, eran los servicios de inteligencia. Después se operativizaba eso. Y en democracia, lamentablemente, los servicios de inteligencia no se han dedicado a hacer lo que tenían que hacer. Por ejemplo, ahora que estamos a 30 años del atentado de la AMIA, a preservar a la Argentina de que no haya atentados. Fallaron en eso. O fallaron o fueron parte. Por lo cual no cumplieron su trabajo. Y además se han dedicado durante demasiado tiempo a hacer operaciones internas. Por ejemplo, a sobornar a Carlos Tejeldín para que desviara la investigación por el atentado a la AMIA, estoy leyendo un punteo que hicieron desde el CELS, muy interesante, a pagar coimas para la aprobación de leyes laborales, como la ley Banelco, esa plata salía de la CIDE, a operaciones mediáticas para apuntar contra políticos, sindicalistas y referentes sociales, a pagar viajes para espías, para jueces, para políticos y acompañantes. Estoy leyendo de vuelta un punteo del CELS. Al armado de causas con intervenciones telefónicas truchas, a la infiltración de asambleas sociales y sindicales, a inteligencia sobre periodistas. Este fue un caso interesante. Durante el macrismo espiaron a más de 400 periodistas que estaban acreditados para la cobertura de varios eventos, del G20, del OMC. Y a financiar también, y es seguramente uno de los destinos de estos nuevos gastos reservados, lo que se denominan granjas de trolls, o todo el laburo que hacen en redes, que es mucho y que es caro. Este dinero que ahora vuelven a darle en forma reservada, también seguramente sirva para aceitar. Los fondos de la CIDE son una suerte de W40 para el funcionamiento del engranaje de la persecución judicial y mediática. Seguramente vuelvan a funcionar en ese sentido, porque una de las cosas que ha vuelto
con este retorno también de la sigla CIDE, es que los espías puedan volver a participar en las causas judiciales. Eso se había prohibido durante el gobierno anterior, porque nada tienen que hacer los espías en una causa judicial. Nada. Nada. La que es auxiliar del Poder Judicial es la policía o las fuerzas de seguridad, a las cuales los jueces y los fiscales sí les pueden dar intervención y pedir actuaciones en ese sentido, y que tienen espacios de inteligencia criminal, que sí se hace sobre bandas criminales o sobre delitos puntuales que sucedan adentro del territorio. La CIDE no tiene nada que hacer ahí. Y otra de las cosas que se modifican ahora durante el gobierno de Javier Milei tiene que ver con que la CIDE va a tener el control presupuestario de las áreas de inteligencia estratégica que tiene el Ministerio de Defensa y de las áreas de inteligencia criminal que tiene el Ministerio de Seguridad. Cuando vos tenés control del presupuesto, tenés el control sobre lo que hacen. Y la ley de inteligencia establece terminantemente que no pueden hacer inteligencia, tareas de inteligencia, sobre vos, por tus ideas políticas, por tus ideas sindicales, con tus decisiones de identidad de género, etc. ¿Qué inventan después? Que lo hacen sobre fuentes abiertas. Esa es la típica excusa. Dicen, no, pero solamente revisamos las redes sociales. Bueno, el Estado tiene prohibido hacer eso sobre vos. Tiene prohibido. Y estos fondos reservados van ahí. Ahora, yo quiero hablar, sobre todo, de que esto tiene que ver también con política económica. Porque como les mostré recién, la CIDE, los fondos de la CIDE se han utilizado, por ejemplo, para una flexibilización laboral, como fue la ley Banelco. Y en la utilización de los servicios de inteligencia para generar terror, porque ese es el objetivo. Cuando te espían y cuando te aprietan, lo que quieren es generar terror. Y el terror lo que busca es generar inmovilización. Durante el gobierno de Mauricio Macri fue absolutamente generalizado y masivo el uso de lo que todavía se llamaba AFI para el espionaje. Ni hablar el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner, pero espiaron organizaciones sociales, comedores, partidos políticos, periodistas, familiares de las víctimas de Lara San Juan. Todo eso está absolutamente documentado, pero luego, cuando se judicializó, fueron protegidos por los jueces de Comodoro Pi, que absorbieron todas esas causas, y en una causa, por ejemplo, dijeron que eran cuentapropistas. En otra causa dijeron que estaba justificado el espionaje a los familiares de Lara San Juan para cuidar la seguridad del presidente. Ustedes piensen que espiaron a familiares, a dos mamás, que fueron a llevarle una carta a Macri que estaba dentro de una base naval. Según Comodoro Pi, eso ponía en riesgo la seguridad del presidente y por eso ameritaba espiarlos. Y todo eso se utiliza para el terror. Y el terror es una tecnología de política económica. Nunca separen los servicios de inteligencia, el Poder Judicial y los medios de la política económica. Esta política económica de Milei es injusta, es poco democrática, es excluyente y es violenta. Y como es insostenible, lo que necesitan es generar terror. Lo generan desde la represión en las movilizaciones sociales, lo generan con el apriete a periodistas, por ejemplo, denunciándonos y armándonos causas judiciales, lo generan en las redes sociales a través de todo este sistema implementado por Santiago Caputo, con oficinas en la Casa Rosada para gestionar la persecución y el hostigamiento a través de redes sociales, y lo van a generar también desde la CIDE, ahora con más de 100.000 millones de pesos extra, pues ya tenían presupuesto, pero ahora tienen este extra para eso. Lo cual muestra la desesperación que tiene el gobierno, porque su plan económico es insostenible. Para eso son estos fondos reservados, para generar terror y que nadie diga nada de la política económica de miseria planificada de este gobierno. Va a haber que tener mucho cuidado, de verdad, y sobre todo, cuando toque un nuevo gobierno, volver a revertir esto, volver a que la CIDE haga su trabajo como tiene que hacerlo de inteligencia, que haga inteligencia estratégica, que no haya fondos reservados y volver a revisar todo esto. Pero nunca se olviden de que los fondos reservados son para eso, son para hacer política económica, son para meter miedo y que ese es el único objetivo que tiene este regreso al oscurantismo
en la CIDE, en los servicios de inteligencia de la Argentina. El mismo que lamentablemente tuvieron en dictaduras y en casi estos 40 años de democracia. Digo casi porque hubo algunos momentos, pocos, en los cuales no se utilizó. Ahora se va a volver a utilizar para eso. Fondos reservados para la CIDE. Explicar los hechos y su importancia.